y está en Números 13:16. Números 13:16. Y yo estuve así como, dice, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, estos son los nombres de los varones de Moisés, que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Amén. Yo estaba buscando así como como temas así, y veo este tema que dice una nueva etapa en Dios. Y yo, mira qué chévere esto, porque la iglesia está, ¿verdad? Y lo único que me da es ese versículo. Y yo me pongo como que, bueno, empiezo a leer y yo digo, Señor, pero como que no entendía. Pero en este capítulo, Jehová le dice a Moisés que escoja un príncipe, un representante de cada tribu, y lo envíe a reconocer la tierra prometida. Lo envíe a Canaán. Y empieza a decir, y mandó a este, dijo de otro, y en este versículo dice, y estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea que al único que Moisés le cambió el nombre fue a Oseas, que lo conocemos, ¿verdad?, como Josué. Y fue precisamente antes de enviarlo ahí. Lo que no sabía Josué era la magnitud de ese cambio. El significado de que Moisés le cambió el nombre a lo que él se iba a enfrentar en sus próximos 40 años. Pues no fue casualidad, ¿verdad? Porque no fue él el sucesor de Moisés. Por eso algo le reveló el Espíritu Santo de Dios, le reveló Jehová cuando se presentan esos muchachos y le dice, pero Moisés le cambió el nombre al hijo de Nun y le puso Josué. Asimismo somos nosotros cuando venimos al camino del Señor. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, hay un cambio en nuestras vidas. El Señor toca nuestra vida, ya nosotros no somos igual. Y el Señor nos cambia el nombre. A través de todas las etapas de nuestra vida, a nosotros nos cambia el nombre. De niña pasamos a señoritas. De señorita pasamos a mujer. De mujer a esposa. De esposa a madre. Y seguimos cambiando de madre a abuela. Así mismo somos en el Señor. El Señor nos va dando un nombre nuevo. Cada vez que nosotros entramos en una etapa nueva, el Señor nos cambia el nombre. El Señor, y nosotros lo primero que nosotros tenemos que aceptar es ese nombre. Porque a veces, cuando tú lo aceptas, los demás van a reconocer lo que el Señor ha depositado en ti. Pero a veces hay cristianos que venimos a los caminos del Señor y no soltamos nuestros nombres viejos. O los que nos conocieron antes de nosotros venir a los caminos del Señor no conocen nuestros nuevos nombres y nos siguen llamando por ese nombre. Aquella es una borrachona. La que se pasaba aquí. Alessandra, la de allí, la palicera que pasaba en la discoteca. ¿Qué pasa? Por eso es que nosotros, y eso nos sigue atando. A veces se rehabilita, el adicto, ese era el adicto que se pasaba, mira, se convirtió y está, pero le siguen llamando adicto. Y a veces que a mí me molesta cuando esta gente de los programas, yo me llamo tal y soy adicto. Pero si ya tú llevas 20 años limpio, ¿por qué tú sigues declarando que tú eres adicto? Ya tú no eres adicto. Ya el Señor te cambió, ya tú esa etapa de tu vida. Pues si nosotros no soltamos esa etapa,
no podemos pasar a la otra. No podemos disfrutar de esa bendición que el Señor tiene en esa próxima etapa. Que aunque el Señor te ha llamado y te ha dado el nombre, no puedes pasar a esa etapa porque te estás atando con esos nombres de tu pasado. Y nosotros tenemos que aprender a soltar esos nombres y empezar a aceptar los nombres que el Señor nos ha dado. Y yo venía reflexionando en eso. Yo decía, Dios mío, cuando tú vienes a los caminos del Señor, lo primero que tú te conviertes es en la hermana tal, la hermana Alexandra. A mí me sonaba eso tan raro, que la gente me decía, ella es la hermana Alexandra. Y yo como que me sonaba raro, me costó tiempo asimilarlo. De la hermana me convertí en la maestra de los niños. De la maestra de los niños me convertí en la maestra de los jóvenes. De la maestra de los jóvenes me convertí en adoradora. De adoradora me convertí en anciana de la iglesia. Y el Señor me va poniendo nuevos nombres y yo voy pasando a nuevas etapas y de gloria en gloria, porque todo lo que el Señor nos da en las manos es para nuestro crecimiento espiritual. Pero tenemos que soltar los nombres viejos y tenemos que aceptar lo que el Señor. Si el Señor nos dio un llamado y nos dijo, tú vas a ser adoradora, tú tienes que creerlo, tienes que aceptarlo, para que esos que te conocieron en la vieja Alexandra, la vieja Yuri, la vieja Jordi, puedan reconocer, ya ella no es igual, ya ella es una adoradora del Señor, ya ella es una predicadora de la palabra. Y tenemos que soltar eso que nos ata, pero lo primero es aceptarlo. No sé si voy por aquí. El Señor, cuando venimos al Señor, el Señor nos da una nueva identidad. Porque ahora Él es el que vive dentro de nosotros. Su Espíritu Santo es el que comanda nuestras vidas. Y cómo tenemos que vivir de acuerdo a eso. Tenemos que vivir de acuerdo a esa nueva identidad. Dice, los cambios que sufrimos cuando estamos creciendo en el Señor, créeme, no son fáciles, porque cuando estaba hablando de Cristo, yo estaba pensando, yo creo que todo lo que yo tenía más o menos aquí apuntado, así que vino a mi mente, de una forma u otra, todos en sus testimonios lo dijeron. La hermana que vino hoy, cuando habló, dice, wow, yo creo que ya no tengo que hablar. Pero estamos en el mismo espíritu. El Señor quiere decirle a su pueblo que Él te ha puesto un nuevo nombre, te ha dado una nueva identidad, y que esta es una etapa nueva para nuestra iglesia, que es tiempo de soltar esos nombres de fracaso, esos nombres de... me olvidó la palabra. Se me olvidó la palabra. Ay, Dios mío. De mediocridad. Esa es la palabra que quería decir. Tenemos que soltar esos nombres. Como decía la pastora, dice, estamos en la mejor iglesia del mundo. ¿Por qué? Porque aquí, el rey de esta iglesia es Cristo. No importa cuánta gente somos, estamos en la mejor iglesia. Porque aquí el rey de reyes es Cristo. Y el Señor nos quiere llevar a otra etapa. El Señor, ¿vas a soltar tus nombres y aceptar tu nueva identidad en Cristo? Eso depende de ti y de mí. Porque el Señor nos quiere llevar, pero está de nosotros soltar esa identidad de mediocridad y ese pasado y aceptar nuestra nueva identidad en Cristo. Y a veces cuando estamos en el proceso que el Señor, sufrimos los cambios. Todo cambio, a veces nosotros decimos que hay un cambio, sufrimos un poquito porque salimos de nuestra zona cómoda. Sufrimos. Pero ya cuando estamos bien, que ya viene el próximo cambio. Y tú dices, pero Señor, si yo estoy bien aquí, porque yo me tengo que ir, porque yo tengo que dejar a los jóvenes y irme a hacer otra cosa, o porque yo tengo que dejar, si yo estoy cómoda aquí, si lo mío es esto, porque nosotros a veces el Señor, no es que mi ministerio es
yo no sirvo para esto ni para esto, mi ministerio es este. Claro, porque ahí es donde estamos cómodos. Pero si te acomodas mucho, dejas de crecer. Y el Señor tiene que revolcarte y decir, no, ya tu ministerio no es este, te toca hacer esto. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo y el poder seguir usándonos para su gloria. El Señor nos ha colocado en un nuevo lugar. Cuando el Señor te coloca en un nuevo lugar, es para que en ese nuevo lugar reconozcamos nuestra nueva identidad y podamos hacer la obra de Dios. Algunos de los nombres que estaba hablando ahorita, algunos de los nombres que tienen los cristianos en su vieja etapa son cosas que nosotros venimos arrastrando, como el fracaso, el rechazo, el abandono, los vicios, el mal genio, el desamor, las raíces de amargura. Nosotros tenemos que sanar. Nosotros tenemos que, a veces venimos de situaciones bien difíciles, como el abandono, como el maltrato, y son heridas bien difíciles de sanar. Pero el Señor, cuando nosotros venimos al Señor, Él es nuestro sanador. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a hablar, a abrirnos al Señor, y que sea el Señor el que comande nuestra vida, el que nos sane, para nosotros poder llegar a esa nueva etapa. Un nombre nuevo te sacará de la cautividad y te pondrá en libertad. Confiemos en Dios y dejemos que Él nos dé un nuevo nombre para que cada etapa en Él, para que lleguemos a cada etapa que Él quiere llevarnos. Dios les bendiga. Esto es todo. Yo sé que el Señor está haciendo cosas. Cuando esta señora empezó a hablar del templo, cuando lo movieron, yo veía en mi mente al pueblo de Israel moviendo el tabernáculo en el desierto. Yo decía, esta señora no sabe que nosotros estamos buscando un templo, y que suena imposible para nosotros, pero yo digo, en mi corazón yo digo, ese es el lugar. El Señor va a hacer algo, y el Señor ha seguido confirmando. Hermanos, tenemos que creer y tenemos que caminar en fe, como esa gente movió una iglesia de madera de un solar a otro. Es que yo me lo imagino. ¿Cómo? Yo me lo imagino. Y el sol de Puerto Rico, o sea, porque aquí te buscan un camión de esos grandes y te lo llevan de una casa de un lado a otro. Pero una iglesia en madera, rodándolo, o sea, de verdad que eso es fe. Yo me lo imaginaba, pero yo sé que el Señor nos va a llevar así. Y así sea lo que sea, el Señor lo va a hacer. Y depende de nosotros si queremos pasar esa nueva etapa.